Durante semanas, este elefante se negó a comer y lloraba diariamente en el zoológico. Sus cuidadores estaban confundidos, incapaces de encontrar ninguna razón para este abrupto cambio en su comportamiento. Luego, una figura familiar fue devuelta al zoológico y su llegada cambió todo. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Esta fue la pregunta que afectaba a los zoológicos todos los días durante el último mes. Daisy, el elefante, ahora parecía indiferente, apenas consciente de su entorno. Todas las señales indicaron que su tiempo podría estar agotado. Para ellos, Daisy no era solo un elefante. Ella era el orgullo y la alegría del parque de vida silvestre y una gran favorita entre muchos. Daisy también era alguien que veían como amigo. La habían llevado al parque a una edad muy temprana, y la mayoría de las personas allí la habían visto crecer desde un ternero hacia lo que era hoy. Daisy generalmente era jovial, y a veces jugaba bromas al personal para evitar que la dejara para atender a otros animales. Los elefantes son animales complejos e inteligentes, con ricas vidas emocionales, y verla con tanta alegría y afecto fue algo conmovedor para los cariñosos zooperadores. Pero todo había cambiado. La mayoría de los días se negó a comer o beber cualquier cosa, solo tomando unos pocos bocados después de mucho engañar. Esto fue extremadamente inusual para un animal que una vez había devorado ansiosamente todas sus comidas. La expresión en sus ojos a menudo transmitía una tristeza profunda y una abrumadora sensación de pérdida. Un par de zoológicos también la habían atrapado llorando en momentos inesperados y todavía estaban tratando de descubrir qué había sucedido. Tenían que hacer algo, o de lo contrario, Daisy eventualmente caería en una profunda depresión de la que sería casi imposible para cualquiera sacarla. Las repercusiones serían terribles. Incluso podría decidir retirarse a la soledad y morir de hambre hasta la muerte. Los cuidadores habían aceptado que no tenían lo que se necesitaba para ayudarla a recuperarse. En su desesperación, el gerente se acercó a un viejo amigo llamado Mike, pidiendo su ayuda. Cada día la empujaba más cerca del borde, y no había nadie más que él supiera que era capaz de darle a Daisy el apoyo que requería. El amigo acordó venir, y 2 días después llegó al zoológico. Era un profesional con experiencia en el trato con la vida silvestre, especialmente los elefantes. Cuando llegó, la situación no había cambiado una iota. Daisy permaneció inmóvil en su recinto, apático sin interés en la comida. «Daisy, soy yo, Mike», dijo suavemente mientras se acercaba con cautela a ella. «¿Por qué les estás causando tantos problemas?», preguntó de nuevo, su voz gentil. Las orejas de Daisy de repente se agitaron y rápidamente giró la cabeza hacia la voz familiar. Su prolongado ayuno la había dejado frágil, pero logró ponerse de pie y lentamente dirigirse hacia él. Esta era la persona que había estado esperando. Mientras caminaba hacia él, Mike no pudo evitar recordar la primera vez que entró en contacto con Daisy. Daisy tenía 1 año cuando la llevaron al parque de vida silvestre. Ella era huérfana, y la pérdida de su madre a una edad tan temprana había hecho que Daisy fuera un poco tímida y tímida. No tenía interés en unirse con ninguno de sus cuidadores, y a menudo evitaba el toque de los humanos que creía que eran responsables de la desaparición de su madre. Justo cuando estaba tratando de adaptarse a su nuevo entorno, el parque decidió traer una nueva mano amiga. Este fue Mike, de 24 años. Había comenzado como voluntario, pero no tenía intención de permanecer en ese papel por mucho tiempo. Cuidar de los animales era algo que Mike siempre se había imaginado a sí mismo. Aunque estaba entusiasmado por trabajar con varias especies,
Mike tenía una pasión particular por la conservación de la vida silvestre. Siempre había leído y observado sobre la lucha por preservar la existencia continua de estos animales en nuestro mundo en constante cambio. Quería luchar por estos animales que no tenían voz propia y quería dejar su huella en ese espacio. Tener la oportunidad de trabajar como voluntario en el Parque de Vida Silvestre fue un sueño hecho realidad. Este fue su primer trabajo, y esperaba que pronto se probara a sí mismo como un activo, y tal vez obtuviera una oportunidad de empleo total del parque. Poco después de ser recibido a bordo del equipo, Mike fue asignado para trabajar como asistente bajo un cuidador. Le dijeron sobre Daisy y cómo el parque había luchado para que saliera de su caparazón desde que la trajeron allí. La madre de Daisy había sido asesinada por cazadores furtivos y a una edad tan temprana, como resultado había sufrido trauma psicológico. El objetivo de su equipo era ayudarla a sentirse segura en su nuevo entorno y lograr que Daisy confíe en los cuidadores y se vincule con ellos. Su capacidad para forjar un vínculo significativo con ellos era esencial para evitar que se sintiera aislada. Sin embargo, Mike no comprendió completamente la magnitud del desafío, hasta que se encontró de pie cara a cara con Daisy. Ella solo respondería a la comida ofrecida por el cuidador y se retiraría cada vez que alguien intentaba tocarla. Los esfuerzos para involucrarla en juego fueron inútiles. Un S se quedaría inmóvil en el piso, actuando como si ya no existieran. Cuando Mike intentó acercarse a ella reaccionó negativamente, viéndolo como una extraña que nunca había encontrado y confiando en él incluso menos que los demás. Todos los días llegaba Mike. Se enfrentaba a la misma resistencia, lo que solo indicaba cuán profundamente Daisy había sido marcada por la pérdida de su madre. Durante su tiempo libre, Mike se burló de los libros y pidió consejos de algunos de los expertos en vida silvestre que había conocido antes de llegar al parque. Si bien no podía obligar a Daisy a aceptarlo, Mike se dio cuenta de que tenía que mostrarle todos los días cuánto le importaba. Un mes después de haber sido presentado al elefante, Mike y el cuidador llegaron al recinto de elefante, llevando consigo la comida de Daisy. Ella comió, y una vez más procedió a acostarse, esperando pacientemente a que sus cuidadores se fueran. En lugar de alejarse con el resto del personal, Mike pidió quedarse atrás. Esta fue su última tarea para el día, y quería pasar unos minutos más antes de regresar a casa. Se le dio permiso para continuar y encontró un registro para sentarse. Al igual que los humanos, los elefantes son criaturas empáticas capaces de escuchar e interpretar voces humanas. Mike tenía la intención de confiar en la capacidad natural de Daisy para sentir emociones, para conectarse con ella y desmantelar suavemente las barreras que había construido a su alrededor. Comenzó a hablar con ella sobre su día y cosas que habían sucedido alrededor del parque de vida silvestre. No había ningún método en su locura, y habló sobre todo lo que se le pasó por la cabeza. Mike notó que las orejas de Daisy se animaron cuando escuchó su risa, pero aparte de eso, no dio señales visibles de que lo había escuchado. Después de pasar un poco más de 30 minutos hablando, se despidió y se dirigió a casa por el día. Pero esta iba a ser la primera de muchas interacciones. Una vez que terminó por el día, regresó a Daisy y pasaría tiempo con ella antes de regresar a casa. Siempre asumió la tarea de bañarla y la convirtió en un momento en el que ambos pudieran aprender más sobre el otro y generar confianza. Los días se convirtieron en semanas y pronto Mike comenzó a ver el resultado de todo su arduo trabajo. Perdón por la interrupción antes de continuar con la historia. Le pido amablemente que le guste el video y suscribirme a este canal.
Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Se dio cuenta de que Daisy había comenzado a anticipar sus visitas al final de cada día. Sus oídos se apoderan de emoción cuando habló. Ella lo vería atentamente, mostrando una creciente curiosidad y compromiso. La hora del baño también se había convertido en su parte favorita del día, un momento en que era más cooperativa con sus cuidadores. Una noche, Mike regresó una vez más al recinto de elefante. El día había sido agotador, y cada parte de él quería regresar a casa de inmediato. Pero él y Daisy ya habían hecho de este su ritual, y no tenía intención de perderlo. Planeaba quedarse solo por unos minutos y disculparse cuando tuvo que irse. Pero cuando llegó, fue recibido con una vista inesperada. Por primera vez, Daisy estaba de pie. Ella lo estaba esperando cuando él entró, y cuando él se sentó, se le acercó con cautela y lo escuchó mientras continuaba sobre su día, y cuán sorprendido estaba de ver los cambios en ella. Sin embargo, pronto llegó el momento de que se fuera, pero antes de que pudiera darse la vuelta y alejarse, Daisy envolvió su tronco alrededor de su brazo y lo tiró. Mientras la miraba, Mike no pudo evitar que la gran sonrisa se extendiera por su rostro. Habían pasado casi 3 meses desde que la conoció por primera vez, pero esta fue la primera vez que ella contactó para tocar a alguien. Mike se sintió profundamente humilde al darse cuenta de que él fue el primero en ganar su confianza y afecto. El agotamiento que llevó se desvaneció en el fondo mientras se arrodillaba para acariciarla suavemente. Esta vez, Daisy no se alejó. En cambio, ella se aferró a su mano. Aseguró que él ya no la dejaba. Cuando Mike informó al gerente y a su supervisor lo que había sucedido, nadie le creyó hasta que lo vieron por sí mismos. Tan pronto como él dijo su nombre, Daisy se lanzó hacia él. Cuando se inclinó para acariciarla, ella acarició contra él, expresando afecto y felicidad genuina que ella no había mostrado en mucho tiempo. Al ver el creciente vínculo entre Mike y Daisy, el parque decidió convertirlo en el principal cuidador del joven elefante y asignó ayuda para ayudarlo. La ayuda de Mike. Daisy se volvió más alegre y ya no se resistió cuando el personal intentó acariciarla. Jugó con ellos y a menudo usaba su tronco para restringir su movimiento, haciendo que todos se ríen. Sin embargo, a pesar de lo amigable que se puso con el otro personal, nunca se calentó por completo con nadie más que Mike. Para Daisy, él fue su primer amigo y alguien que la salvó cuando se estaba retirando lentamente a la soledad. Los momentos que pasaron solos juntos al final del día le trajeron tanta alegría. Y la capacidad de que, para vincularse con Daisy, obtuvo un reconocimiento generalizado, y pronto los parques de vida silvestre y los santuarios con animales desafiantes comenzaron a buscarle ayuda. La atención fue abrumadora, pero se sintió agradecido por la oportunidad de perseguir un sueño que había apreciado durante tanto tiempo. En su tiempo libre, proporcionó consultas a otros centros, profundizando en las técnicas para mejorar el comportamiento de los animales y fomentar conexiones más fuertes entre los animales y sus cuidadores humanos. A pesar de sus crecientes compromisos, Mike permaneció dedicado a su posición en el parque. No importa cuán agitado fuera su día, siempre hizo tiempo para Daisy y trabajó para nutrir su relación con los otros elefantes rescatados que se habían unido al parque. A medida que Daisy creció, Mike creció junto con ella y permaneció a su lado durante 30 años. A los 31 años, casi todos habían olvidado que el rocoso pasado que Daisy tenía. Su naturaleza jovial y su amor por sus cuidadores, así como los visitantes, la convirtieron en el centro de atracción en el parque y una gran fuente de felicidad para muchos. Ahora que tenía 53 años,
Mike había logrado más de lo que esperaba, y era parte de proyectos clave relacionados con la preservación de la vida silvestre. Aunque disfrutaba de su trabajo, Mike estaba listo para retirarse del parque y viajar al extranjero con más frecuencia para continuar ayudando a proteger la vida silvestre en todo el mundo. Mientras que él y Daisy tenían un fuerte vínculo, también creía que su asistente podía continuar su trabajo con ella. Cuando tomó la decisión de irse, Mike comenzó a reducir la cantidad de tiempo que pasó con ella, esperando que eso le permitiera separarse de él. El parque estaba triste de verlo ir e intentó que se quedara. Pero un mes después, su renuncia fue aceptada y se le permitió irse. Antes de irse, entró en el recinto para decir adiós. Daisy, encantada de verlo, parecía mucho más interesada en jugar con Mike que en prestar atención a sus palabras. Incapaz de capturar su enfoque, decidió jugar con ella, saboreando el momento. Cuando llegó el momento de irse, se fue en silencio, esperando que no se diera cuenta de que se había ido. Pero cuando Daisy envolvió su baúl a su alrededor, Mike se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Perder a los cuidadores familiares puede hacer que los elefantes se depriman y se niegan a comer. Los elefantes también tienen recuerdos increíbles, y es difícil para ellos olvidar a alguien que los había cuidado durante tanto tiempo. Mike se sintió triste, porque tuvo que pasarla por una situación difícil. A pesar de todo su tiempo con ella, él todavía no había podido anticipar cómo reaccionaría cuando él se fuera. Para Daisy, su ausencia había sucedido repentinamente, y no pudo procesar el hecho de que nunca podría volver a verlo. Ella envolvió su baúl a su alrededor y se negó a soltar, sacando jadeos del personal. Daisy inmediatamente vitoreó, e incluso cuando se movía, todavía mantuvo su tronco alrededor de Mike, para evitar que se mudara demasiado lejos de ella. Pero afortunadamente, no tenía planes de irse hasta que supo que ella estaba bien. Cuando llegó el momento de alimentarla, Mike se hizo cargo una vez más, y también se ofreció a bañarla. En su felicidad, ella rociaría agua de su baúl, haciendo que Mike se riera riendo. Durante todo el día, él permaneció a su lado hasta que regresó a casa. Con la guía de Mike, Daisy recuperó gradualmente su fuerza y espíritu. En reconocimiento a su dedicación, el parque le ofreció el papel de gerente para alentarlo a quedarse. La nueva posición llegó con horas flexibles, lo que permitió a Mike permanecer cerca de Daisy y los otros animales con los que se había unido durante su tiempo como cuidador. Mike aceptó la oferta, y aunque ya no era directamente responsable del cuidado de Daisy y no la vio todos los días, continuó haciendo tiempo para ella siempre que pudiera. Pronto, Daisy dio la bienvenida a una pantorrilla, y lo primero que hizo fue presentarla a Mike. Estaba claro que la orgullosa madre elefante no solo quería mostrar su pantorrilla, sino que quería que desarrollara un vínculo con la misma persona con la que tenía una fuerte conexión. No importa lo que sucediera, Daisy nunca se olvidará de la amabilidad y el afecto que Mike le había mostrado cuando más lo necesitaba. Tenía confianza en el hecho de que tenía una mejor amiga en él. ¿Disfrutaste esta historia? Si estuvieras en el lugar de Mike, ¿habrías dejado de viajar por el mundo para estar con Daisy? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si te gusta la historia, suscríbete a este canal y deja un gusto. Daisy ahora sabía que había encontrado una amiga de por vida. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas un lindo día.